Arrancamos. Trabajar en el día a día de un taller mecánico profesional exige bastante más que tener buenas herramientas de diagnóstico. Exige dominar el inglés técnico. Así que en esta sesión vamos a ir paso a paso con un ritmo muy tranquilo, ideal para consolidar un nivel A2. El objetivo es que cada término y cada estructura gramatical del mundo del motor nos quede perfectamente claro para usarlo en nuestro trabajo diario. Y para lograrlo, este es nuestro plan de trabajo. 1. Empezaremos con la recepción y los tipos de vehículos. 2. Repasaremos el vocabulario clave de acciones y piezas. 3. Veremos los procedimientos y las listas de control. 4. Entraremos de lleno en la documentación usando la voz pasiva. Y 5. Armaremos el informe final. Vamos directos al punto 1. Recepción. Tipos de vehículos. Ya sabemos que las necesidades de los clientes son las que dictan qué tipo de coche conducen. Por ejemplo, imaginemos a un cliente, digamos que se llama René. Él necesita un vehículo fuerte para cargar cajas o herramientas pesadas por caminos de tierra. En inglés técnico a esto le llamamos pickup truck. Por el contrario, si llega alguien como Carla que busca algo pequeño, muy económico y fácil de aparcar en el centro de la ciudad, la respuesta técnica ahí es un hatchback, o bien un city car. Comprender estos perfiles a la perfección es el primer paso para dar un servicio impecable al recibir un coche. Y así llegamos al punto 2, vocabulario esencial, acciones y piezas. A ver, existen ciertos verbos de acción que son literalmente el pan de cada día en cualquier garaje. Vamos a escuchar y practicar la pronunciación con atención. Inspect significa inspeccionar. Replace es reemplazar, cambiar una pieza vieja por una nueva. Tighten lo usamos para apretar, por ejemplo una tuerca. Y atención, su opuesto es loosen, que es aflojar. Para comprobar los niveles de cualquier líquido usamos measure, medir. Y finalmente, para retirar una pieza que ya está dañada, decimos remove, quitar. Básicamente es el vocabulario de supervivencia de cualquier mecánico. Claro, estas acciones siempre van conectadas a piezas vitales. Pensemos en el término coolant, que significa refrigerante. Sin este líquido, un motor se convierte en un horno en cuestión de minutos, literalmente. Por otro lado, tenemos el oil filter, el filtro de aceite, que es el gran responsable de atrapar todas esas impurezas dañinas. Entender perfectamente el significado en español de términos como coolant o filter puede ser la diferencia entre hacer un mantenimiento exitoso o provocar un desastre mecánico absoluto. Entonces, el punto clave a la hora de comunicar instrucciones o reglas de seguridad en el taller de forma sencilla es usar siempre los verbos en su forma base, es decir, el imperativo. No debemos decir o escribir "The mechanic checks the car" cuando queremos dar una instrucción, porque eso es solo una descripción. Para dar una orden clara en el manual, vamos directos al grano y escribimos "check the car", revisar el coche. Es una comunicación rápida, súper segura y que no deja lugar a duda. Pasamos al punto 3, acción. Procedimientos y listas de control. Para que cualquier reparación fluya de manera ordenada, utilizamos los famosos conectores de secuencia. Básicamente nos organizan el paso a paso. First significa primero, then se traduce como luego. Next nos indica lo siguiente, after that significa después de eso. Y finally, finalmente. Se podría decir que son como el esqueleto invisible que sostiene cualquier buen manual de taller y cualquier inspección visual. Vale, veamos cómo se aplica todo esto en un caso práctico real. Digamos que nos llega una clienta, Luciana Perales. Nos cuenta que ha encontrado un enorme charco de líquido debajo de su coche, un Chevy Spark del 2013. Pues bien, esta situación exige que armemos una lista de control, lo que llamamos un checklist para el diagnóstico. Aquí es donde vamos a unir esos conectores de los que hablábamos con el vocabulario técnico en inglés. Al rellenar este checklist de forma metódica, la secuencia exacta quedaría así. First, check liquid color. Primero, revisar el color del líquido. Then, inspect engine oil level. Luego, inspeccionar el nivel de aceite del motor. Next, check coolant tank and hoses. Siguiente, revisar el tanque de refrigerante y las mangueras. Finally, identify and repair the leak. Y finalmente, identificar y reparar la fuga. Como vemos, es una estructura perfecta que une secuencias y piezas mecánicas con total claridad y usando verbos en su forma base. Esto nos lleva al punto 4, documentación con la voz pasiva. Llegamos a la habilidad gramatical más avanzada de nuestra sesión. Traducir todo ese trabajo físico en un informe técnico formal usando la voz pasiva. Y ojo, no hay que ver esto como una regla gramatical aburrida. Es literalmente el estándar absoluto en la industria mecánica global. En estos textos profesionales, lo que importa es destacar la pieza reparada y la acción, no qué mecánico en concreto hizo el trabajo. La estructura es muy sencilla de memorizar. Empezamos con el objeto, sumamos el verbo to be y por último el verbo de acción en participio pasado. Para asimilarlo bien, hagamos un breve ejercicio de transformación. Observemos cómo cambia el protagonista de la oración en el pasado simple. En la voz activa normal diríamos "The technician inspected the engine". Pero en la voz pasiva técnica, la pieza pasa a ser la estrella.
The engine was inspected. El motor fue inspeccionado. Aplicar este pequeño cambio eleva instantáneamente el nivel de profesionalismo de cualquier texto que redactemos en el taller. Y esto ilustra de maravilla que la misma regla funciona en el presente simple, que es un tiempo verbal que usamos muchísimo para describir los servicios habituales del taller. Pasamos de la frase activa, Mechanics repair damaged radiators, a la forma técnica y formal. Damaged radiators are repaired. Los radiadores dañados son reparados. La fórmula del verbo to be más el participio, de verdad, es infalible. Y cuando nos toca redactar normativas o recomendaciones de seguridad, aquí entran en juego los verbos modales. En lugar de decir «se debe revisar la presión» de forma general y activa, un manual profesional dirá algo como «the tire pressure should be checked». La presión del neumático debe ser revisada. Es mucho más formal, más directo y transmite muchísima más autoridad. Y por fin, el punto 5, el informe técnico final. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a aplicar todo lo aprendido para completar una orden de trabajo real después de una reparación. Volvemos con nuestro cliente René y su camioneta Mahindra Pickup. El reporte inicial indica una sospecha de avería en el sistema de inyección de combustible. Los síntomas descritos son una pérdida de potencia muy severa y un olor a gasolina superfuerte. Vamos a ver exactamente cómo redactar las acciones correctivas que hemos aplicado a este sistema. Aquí hay que prestar mucha atención a cómo leemos las acciones que ya se han ejecutado, usando el pasado en voz pasiva para que suene mucho más profesional. Para las líneas de combustible documentamos «The fuel lines were inspected and a leak was repaired». Las líneas fueron inspeccionadas y una fuga fue reparada. Y respecto a los filtros de gasolina, «The fuel filters were removed and replaced». Los filtros de combustible fueron retirados y reemplazados. Podemos notar cómo es una estructura repetitiva, sí, pero sumamente efectiva para dejar las cosas claras. Si continuamos redactando este reporte técnico, al llegar a las bombas vemos el mismo patrón. The fuel pump was tested and pressure was adjusted. La bomba fue probada y la presión ajustada. Y atención a los inyectores, porque aquí vemos cómo se pueden encadenar ágilmente varios verbos en participio en una sola frase súper limpia. The injectors were checked, cleaned and reinstalled. Fueron revisados, limpiados y reinstalados. Todo en una sola línea. Para rematar, el éxito de toda esta reparación queda inmortalizado en la nota de observación final. Y dice así: The fuel odor was reduced and the vehicle performance was improved. El olor a combustible fue reducido y el rendimiento del vehículo fue mejorado. Es una frase que cierra el trabajo de forma impecable y la verdad es que deja una impresión de muchísima competencia técnica ante el cliente. Para terminar nuestra sesión, dejemos un pequeño reto mental sobre la mesa. Imaginemos que en este preciso instante, en el taller, descubrimos que hay un brake hose, es decir, una manguera de freno que está goteando y que lógicamente debemos reparar. Pensando en el vocabulario, los conectores y las reglas de la voz pasiva que hemos repasado hoy, ¿cómo quedaría documentada formalmente esa reparación mañana en el informe escrito? Aprender a aplicar estas fórmulas a escenarios nuevos es el verdadero secreto para dominar el inglés en el garaje. Nos vemos en nuestra próxima explicación técnica.